Bendiciones para todos, bienvenidos al Ministerio Naví. Este es el video número 2. El tema es el bautismo por los muertos, que está en 1 Corintios 15:29. Voy a leer primero el texto de la Reina Valera 1960. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Esta es una pregunta que Pablo le hace a la iglesia. Vamos a conocer un poco del contexto de la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita donde muchas personas se reunían ahí a hacer negocios. Abundaban también muchos cultos de misterio, entre ellos el de Mitra, el de Cíbiles, el de Dionisio, entre otros. Los cristianos no eran ajenos al conocimiento de estos cultos. Cuando los cristianos se reunían el primer día de la semana en las iglesias para rendir culto a Jesucristo, ellos también venían de estar en estos cultos de misterio, y fue por esto que trajeron sus rituales, estos rituales de misterio, y los fueron introduciendo poco a poco dentro de la comunidad. Vamos ahora al contexto del texto. La discusión de San Pablo aquí no es sobre el ritual del bautismo puntualmente. Él no está discutiendo eso. Lo que San Pablo está discutiendo es sobre la resurrección de los muertos. Si ustedes leen todo el capítulo 15, San Pablo se centra su discusión en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque los de la ciudad de Corinto, que tenían influencia griega, ellos venían con una filosofía platónica de decir que los muertos no resucitan. La filosofía griega decía esto, aseguraba esto, que los muertos no resucitan porque resucitar era volverse a encarcelar dentro de un cuerpo de carne. Entonces San Pablo está discutiendo con los corintios es esto, no el bautismo, sino la resurrección de los muertos. Y por eso es que él dice, en vano es nuestra predicación si Cristo no resucitó, y en vano sufrimos, en vano nos golpean, en vano predicamos, dice San Pablo, si la resurrección de los muertos no es algo real. Ahora voy a leer el texto en griego. Επιτυπισούσιν οι βαπτισούμενοι υπερ των νεκρών ή όλος νεκριού εγειρώνται και bautizonte υπερ αυτού. Que traduce de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por ellos? Quiero centrarme en la palabra griega hiper, que es una preposición que traduce por, y lo hago para desvirtuar la hipótesis que dice que los muertos a los cuales se estaban refiriendo los corintios era Jesús que había muerto, que ellos estaban bautizando por Jesús el muerto. Entonces esto queda desvirtuado. Ellos estaban bautizando por los muertos, por algunos familiares o conocidos que allá habían fallecido. Pero los corintios, ¿de dónde sacaron este ritual de bautizarse por los muertos? Era de conocimiento absoluto que en la época de ellos los cultos de misterio, tanto de Dionisio, Mitra y Cíbiles, hacían cultos en favor de los difuntos, en favor de las personas que ya habían fallecido. Algunos familiares recogían algún dinero o hacían un gran banquete de orgía santa para que en favor de su familiar muerto, para que en el más allá gozaran de algunos privilegios. Y esto no solo en los cultos de misterio, también lo leemos que los judíos lo llegaron a hacer. En el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, del verso 42 al 45, leemos que Judas Macabeo, en la guerra que tuvo y que algunos de los judíos murieron, él mandó al templo 2,000 monedas de plata para que se hiciese un ritual en favor de estos judíos que no se habían purificado y que habían muerto en pecado. Él mandó este dinero para que se hiciera un ritual post-mortem de purificación, para que Dios les perdonara sus pecados ya ellos estando muertos, y para que en la resurrección de los muertos ellos gozaran de privilegios. O sea que los corintios no se inventaron esto
de bautizarse por los muertos así por así. Ellos trajeron esto de los cultos de misterio que ya lo hacían. Ahora bien, ¿por qué no leemos o no se encuentra una historia donde San Pablo ataque o esté en desacuerdo con el bautismo a los muertos? Porque la iglesia, como apenas estaba creciendo, se estaban definiendo ciertas doctrinas y ciertos rituales. Además, la discusión del capítulo 15 no es acerca del bautismo o el bautismo por los muertos, sino de la resurrección de los muertos. Por eso San Pablo se centra ahí y de forma sarcástica les dice: si ustedes no creen que los muertos resucitan, ¿por qué entonces se siguen bautizando por ellos? No hay favor para hacer esto. Y él les dice: es irónico creer que bautizarse por los muertos les va a hacer algún beneficio si ustedes creen que los muertos no resucitan. Vamos a ver entonces qué hizo la iglesia en los siglos venideros y cómo fue ajustando la teología y cómo fue ajustando los rituales para establecer algo ya concreto dentro de la iglesia, estando en contra de algunos cristianos en algunos lugares remotos que todavía seguían practicando este ritual vicario de bautizarse por los muertos. Entonces leemos en el siglo IV que Juan Crisóstomo nos informa que dentro de los grupos marcionistas seguían practicando este ritual. También el obispo Epifanio de Salamina nos informa que dentro de los seguidores de Cerinto existían los bautismos todavía por los muertos. Ya era el siglo IV y todavía la iglesia tenía estos rituales, pero los obispos que eran establecidos fieles por la iglesia estaban en contra de este ritual pagano. También leemos algo muy interesante en Filastro del siglo IV que nos informa que dentro de los grupos montanistas se bautizaban a los muertos literalmente, o sea, estaba la persona muerta y se bautizaba el cadáver, se bautizaba ahí el cadáver. En el libro que yo escribí acerca del bautismo en el inicio del cristianismo, hay una parte muy interesante que yo escribo acerca de este tema. Y la iglesia en esa época lo que hacía era bautizarse en favor de los muertos, o sea, se tomaba el nombre de su familiar o de su conocido y tomaban el bautismo en favor de este ya fallecido para que gozara de privilegios en el más allá. En algunos lugares, en algunos pueblos o algunas ciudades donde la iglesia practicaba este ritual, algunos se escondían detrás de matorrales o piedras, y mientras que el obispo o la persona preguntaba que si quería ser bautizado, esa persona detrás de esa piedra o ese arbusto contestaba en favor del muerto de que sí. En algunas ocasiones, cuando llegaba el obispo a bautizar y este difunto ya había sido enterrado, simplemente se rociaba 3 veces sobre la tierra donde había sido sepultado. Este ritual fue todavía muy asequible o fue muy practicado dentro del cristianismo hasta el siglo VI y VII. No se vino a ver sino después, en el siglo XIX, con algunas iglesias que todavía lo siguen practicando, con las iglesias de José Smith y algunas otras que todavía siguen practicando este ritual. Desde el principio de la iglesia o después del siglo IV o antes, la iglesia como tal ya estuvo en desacuerdo con este ritual y no lo siguieron practicando, y fueron tachados de herejes a todos aquellos cristianos que lo llegasen a practicar. Si te gustó el video y sientes que aportó algo para tu conocimiento y tu vida espiritual, no olvides darle un me gusta, suscríbete y dale a la campanita para más notificaciones. Comparte los videos, y si me quieres apoyar en este ministerio Nabil, puedes hacer tus donaciones a través de PayPal o a través de Nequi a este número. Cualquier contribución es una bendición para nosotros, ya que con estas apoyamos a fundaciones que lo necesitan. Muchas gracias y bendiciones para ti.